Buen día. El objetivo de este video es hablar sobre el cáncer de apéndice, especialmente crear conciencia sobre la existencia de este problema, que generalmente puede ser letal, conocer algunos aspectos del manejo y algunas opciones de tratamiento que se pueden realizar en nuestro centro. Estoy con Camilo Cétares, cirujano hospitalario del grupo de neoplasias del peritoneo. Yo soy Fernando Arias, cirujano, jefe del equipo de neoplasias del peritoneo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Inicialmente vamos a hacer un recuento del problema, a hacer una pequeña presentación y posteriormente recibiremos las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, rápidamente, lo primero que tenemos que saber es qué es el apéndice cecal. Si vamos a hablar del cáncer del apéndice, pues lo primero es saber qué es el apéndice. El apéndice es una pequeña estructura parecida a un dedo que está en el aspecto inicial del intestino grueso, donde se une el intestino delgado con el intestino grueso y genera problemas muy serios de salud, como la apendicitis aguda. Esa es la patología más común que existe relacionada con el apéndice. Eventualmente aún hay personas que se mueren por apendicitis aguda. Y una de las teorías de cómo se origina este problema de la apendicitis aguda es esta que se está mostrando aquí, donde se ve que hay algún proceso obstructivo en la luz del apéndice que empieza a generar que las secreciones normales de este apéndice no se puedan evacuar y aumenta la presión en la luz del apéndice hasta que empieza a tener falta de sangre y se puede morir la pared del apéndice y generar un problema infeccioso muy importante que se puede generalizar por todo el abdomen con lo que conocemos como peritonitis, y de eso nos podemos morir. Entonces ese es uno de los primeros problemas que genera el apéndice cecal. ¿Cuál es el tratamiento para este problema? Pues la apendicectomía. Usualmente se ha hecho por vía abierta con estas incisiones. La que vemos usualmente es esta aquí, como en la parte inferior derecha del abdomen, que es el sitio usual de localización de ella, y hacer estas incisiones transversas o incluso unas incisiones así grandotas que veíamos hace algunos años, o depende del problema que tenemos, del problema infeccioso generalizado, podemos terminar en una laparotomía o en un problema abdominal mucho más grande. Actualmente se hace por laparoscopia. Nosotros podemos hacer actualmente cirugía solamente por el ombligo, por esta cicatriz umbilical, y sacar el apéndice, controlar el proceso infeccioso, una cirugía que se llama sin cicatrices, que también está relacionado con el problema tumoral que vamos a hablar más adelante, porque en el caso de que ese apéndice tenga un problema tumoral, pues entre menos puertos y menos siembras haya en la cavidad abdominal, en la pared abdominal, tenemos también menores problemas para el tratamiento. Y el segundo problema es los tumores de apéndice, que son de lo que estamos hablando. Entonces, así como el apéndice cuando se obstruye puede generar este proceso de inflamación, los tumores del apéndice también pueden generar esta obstrucción de la luz del apéndice y generar el aumento del volumen y, como ya lo veremos, botar moco, que es lo que se genera usualmente de estos tumores, y generar problemas muy serios en la cavidad peritoneal. Entonces, estos tumores del apéndice, en general, se clasifican como en 3 tipos, según su agresividad, unos de bajo grado y unos de alto grado. El de alto grado es el que llamamos cáncer de apéndice, y otro intermedio, que es obviamente una complejidad entre estas dos. Los tumores de apéndice se pueden manifestar como casos agudos de apendicitis aguda, como habíamos visto previamente, o también se pueden manifestar como dolores abdominales. En general son problemas muy asintomáticos, llamémoslo así. Son unos problemas que no se manifiestan agudamente, pueden llevar bastante tiempo en la cavidad abdominal, o eventualmente también pueden ser lesiones incidentales encontradas en una tomografía o en algún examen radiológico, como se ve en esta imagen. Esta es un apéndice aumentada de tamaño, esta es la imagen típica
de lo que llamamos un mucocelia pendicular, que es cuando un tumor de estos del apéndice empieza a generar moco, aumenta el volumen del apéndice, y estos son los hallazgos en una tomografía, en una radiografía, en una ecografía del abdomen, donde se ve incluso calcificaciones en la pared, debido a que esto lleva bastante tiempo. Y cuando intervenimos vemos esta apéndice aumentada de tamaño, puede tener cambios inflamatorios, y lo usual es que en la punta, como se ve aquí, puede haber perforaciones y salida de un material mucinoso, como se ve en este pequeño video. Se ve que está ese apéndice lleno de moco, y es una característica fundamental en este problema, porque ese moco en la cavidad peritoneal puede aumentar de manera importante su volumen, incluso al llegar a unos abdómenes de este tamaño, que parecen embarazos de varios meses, y comprometen severamente la calidad de vida de estos pacientes. Y cuando se explora la cavidad, lo que encontramos es esto: un material mucinoso muy abundante en el abdomen, y es lo que se conoce como el pseudomixoma peritoneal. Ese es el famoso término del pseudomixoma peritoneal, que es la presencia de moco en la cavidad abdominal. Eso también puede ser un tumor, puede ser una masa muy grande dentro del abdomen, y parte del procedimiento para controlar estos problemas es retirar estas masas enormes de 20-30 centímetros y todo el moco que hay al lado de estos. También se puede presentar como esto: siembras mucinosas, mucho más agresivas, que como ustedes ven acá, se unen el intestino unos con otros y generan obstrucciones intestinales. Y ese puede ser uno de los desenlaces de esos problemas de los tumores del apéndice: las obstrucciones intestinales y el daño a todos los órganos que hay en la cavidad peritoneal por este moco y por estas siembras agresivas relacionadas con el origen de estos tumores en el apéndice cecal. Personas famosas que hayan tenido este problema, a los que llevamos algún tiempito más aquí en el planeta Tierra, nos acordamos de esta famosa actriz Audrey Hepburn, que murió en el 93 por un pseudomixoma peritoneal. En esa época apenas estaba seguramente el tratamiento de la citorreducción apenas mostrando sus beneficios, y fue una persona que hizo mucha concientización acerca de este problema, y es un estandarte que se reconoce mundialmente por este problema. ¿Qué opciones tenemos para controlar este moco y estos problemas tumorales en el abdomen? Pues la realización de cirugía, sacar lo que más se pueda de estas lesiones y tratar de controlarlos de manera usual, pero pues en nuestro equipo de trabajo lo que hacemos es un procedimiento, una estrategia de manejo que se llama la cirugía de citorreducción más quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, o cordialmente denominada como procedimiento de Sugar-Baker. Es un procedimiento que básicamente se caracteriza por la resección de los órganos comprometidos, del primario, de la lesión primaria, y también aplicar una quimioterapia, unas sustancias que son activas contra estas células, para terminar de controlar la enfermedad y quitar las cosas que no vemos y que no podemos controlar de manera manual. En el año 2005, a partir de un caso que tuvimos aquí en el hospital, entonces fuimos a conocer al doctor Sugar-Baker, entrenados en su técnica, y es así como en el año 2007 hicimos los primeros casos. Aquí está el doctor Otero, oncólogo clínico, el doctor Londoño, Marta, una de las enfermeras que administra la quimioterapia, y hay otras personas que también están involucradas en el equipo, como el doctor Cetares, el doctor Gabriel Herrera, y otras personas de anestesia, de cuidado intensivo. Es un equipo de muchas personas que involucra prácticamente todo el hospital. Cuando hay un caso de estos, todo el hospital prácticamente se ha involucrado para el manejo de estos pacientes. La otra parte fundamental, aparte de realizar la cirugía y remover todo el tumor visible, es la quimioterapia intraperitoneal, que básicamente es un baño que se hace del abdomen con estas sustancias quimioactivas contra las células tumorales. Y también otra característica importante es que calentamos estas sustancias a 42 grados, alrededor de 42 grados, para generar también, aumentar el efecto citotóxico contra estas células, contra estas
lesiones malignas que hay en el peritoneo. También bien explicado está este video de Grey's Anatomy, donde en uno de sus capítulos nos muestra cómo se desarrolla esta técnica. Aquí vemos los dos catéteres, uno de entrada y uno de salida, para la aplicación constante de esta quimioterapia, que más o menos dura unos 90 minutos dentro de la cavidad peritoneal, y luego se retira, se le lava la cavidad y procedemos con el posoperatorio de estos pacientes. Aquí vemos también nuestro equipo de trabajo, cómo estamos haciendo esta técnica, y actualmente podemos hacer estos casos por mínima invasión, por laparoscopia, evitando también esas incisiones grandes en algunos casos muy seleccionados. ¿Para qué otras lesiones nos sirven o podemos utilizar esta estrategia? Ya mencionamos los tumores del apéndice, pero también los tumores del ovario. Cuando hay compromiso del tracto gastrointestinal, podemos participar en conjunto con los ginecólogos oncólogos para brindarles opciones de tratamiento para estos pacientes. En tumores de colon que se han salido de su órgano inicial, que tienen también mucho riesgo de recurrencia en el peritoneo, podemos utilizar esta estrategia. En los tumores gástricos, que es una lesión muy frecuente en el peritoneo, la fascinación de las células en el estómago y el compromiso del peritoneo es un desenlace muy frecuente y que marca un pronóstico muy grave para estos pacientes. También podemos aplicar esta técnica, y por supuesto en los tumores primarios del peritoneo, en esa membrana que recubre toda la cavidad abdominal, especialmente en estos pacientes también hay opciones de manejo. Nuestro equipo de trabajo en el 2015, luego de 8 años de trabajo, nuestro primer caso lo hicimos en el 2007, recibió la certificación internacional como centro de excelencia en esta patología. También queríamos mostrar unos ejemplos de nuestros pacientes que han sido tratados aquí en el centro, donde hay algunos mensajes de estos. Es una paciente que estaba muy incapacitada, con un dolor pélvico muy importante, y ahora es una trabajadora muy activa y que su calidad de vida tuvo un cambio muy impresionante. Nuestro equipo de neoplasias del peritoneo, entonces, está aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá a su disposición. Estos son los datos de contacto, y si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a responderlas con muchísimo gusto. Aquí tenemos la primera pregunta. Omar Camacho nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas de la apendicitis? ¿La doctora nos puede responder esa pregunta? Los síntomas de la apendicitis son muy variables, pero en general comienza con un dolor, especialmente como llamamos en la boca del estómago, y posteriormente se va a ir localizando hacia la fósila derecha, hacia la región baja del abdomen. Puede haber fiebre, puede haber náuseas, pues inicialmente son unos síntomas bastante vagos, por eso se recomienda acudir prontamente al médico, al servicio de urgencias, porque estos cuadros tienen una evolución muy poco predecible. Pueden ser en pocas horas, puede haber perforación, o puede haber pacientes que toman muchos días para que haya estos problemas. Entonces, en general, cualquier dolor abdominal debería consultarse al médico y al servicio de urgencias, porque el cuadro, a pesar de no tener mucha experiencia diagnosticando apendicitis, no es fácil. Actualmente tenemos que las herramientas de radiología y basarnos en ellas para ver el diagnóstico inicial y la severidad del cuadro, y poder planear así el procedimiento quirúrgico, que es el tratamiento final. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos pacientes no consultan por dolor abdominal y muchas de esas patologías son asintomáticas, ¿cuál pensaría que son los signos de alarma para que estos pacientes empiecen a consultar, que vayan a su médico, que sugieran realización de imágenes diagnósticas? ¿Qué opinaría usted acerca de lo que sienten estos pacientes que los podría llevar a consultar? Y como mencionamos, el signo inicial es el dolor abdominal, y esto automáticamente va a generar una consulta. Si es un cuadro crónico, pues se puede hacer por consulta externa, pero si es un cuadro agudo, debería acudir al servicio de urgencias. Sin embargo, como también mencionamos, puede ser un hallazgo incidental en una radiografía que se tome por alguna otra causa y encontrar
el apéndice aumentado de tamaño o algunos signos de que ya ha habido algún problema relacionado con eso, también lo podemos encontrar. Y especialmente para el grupo quirúrgico, para los cirujanos que realizamos o que se realizan cirugías de emergencia de apendicitis agudo, pues es muy importante que cuando se encuentre un hallazgo inusual, un apéndice aumentado de tamaño, que haya moco dentro de la cavidad peritoneal o que encontremos sospechas de que tenemos un mucocelia pendicular o que hay un pseudomixoma peritoneal, pues por favor entonces tratar de encauzar estos pacientes para tener una consulta temprana de este problema, confirmar el diagnóstico con la patología, anotar muy bien los hallazgos quirúrgicos porque de ahí depende la posibilidad de tratamiento para estos pacientes. La idea de este tratamiento es dar una esperanza para muchos pacientes que no tenían opción de tratamiento en algunos sitios, en algunas patologías, y brindar una nueva opción o una alternativa de manejo es fundamental también como grupo y como gente que hacemos este procedimiento en el mundo, es eso, brindar unas alternativas de manejo. Otra de las cosas por las que muchas veces consultan a nuestros pacientes es por aumento del perímetro abdominal, ¿no? Que ellos sienten que tienen como una pesadez en el abdomen y ellos consultan en múltiples oportunidades, a veces les molesta para comer, sienten dolor abdominal, a veces algo de, como si tuvieran algo de obstrucción, como cosas muy larvadas, no muy específicas, pero no los lleva finalmente a consultar. Total de acuerdo, el aumento del perímetro abdominal, el crecimiento del volumen del abdomen es también otro de los signos, también incluso la aparición de hernias, y cuando se operan esas hernias, la aparición del moco, es otra de las características de este problema. Estamos hablando del pseudomixoma peritoneal, pero también en otros tumores, la presencia de ascitis, o sea, del líquido generado por estas lesiones, también son signos similares a esta aparición de moco y que aumentan el perímetro abdominal y deben, por supuesto, consultar al médico para que esto se diagnostique y se empiece a tratar lo más pronto posible. De acuerdo, ese aumento del perímetro abdominal que no está relacionado con sobrepeso. Hay muchos pacientes que incluso han sido mandados a nutrición porque aumentan el tamaño del abdomen y realmente lo que tienen es un problema neoplásico tumoral en la cavidad peritoneal. Entonces, claro, esto es otro de los signos de alarma muy importantes. ¿Qué has visto, Camilo, en estos pacientes? Que llevas ya alguna experiencia con el grupo. ¿Cómo has visto que estos pacientes enfrentan este problema? ¿Cómo crees que ha sido la aproximación a llegar a las consultas? ¿Y cómo crees que debiera ser el manejo de estos pacientes cuando se encuentra este problema? Esos pacientes, en el caso del pseudomixoma peritoneal, es una patología bastante infrecuente, que muchos de los médicos no estamos lo suficientemente informados para el manejo de estas patologías. Lo más importante de esto, pues como usted ya lo decía, es la obtención del diagnóstico histológico más allá de la resección en el primer procedimiento. Es ofrecerle al paciente un diagnóstico para poder ofrecer el mejor tratamiento. Posterior a esto, los pacientes llegan a nosotros muchas veces con varios procedimientos que ya se han realizado en ellos en otras instituciones, con fines resectivos, pero no se logra hacer ningún procedimiento con fines curativos. Esta es la oportunidad que finalmente termina ofreciéndole la cirugía de citorreducción, la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, que es un procedimiento con fines curativos. Y es contarle a estos pacientes que hay algo que hacer, que hay una oportunidad, que siempre hay algo que ofrecerles, que estos pacientes, la finalidad no es como a muchos nos enseñaban en algún momento de no hay nada que hacer, ese paciente es un paciente paliativo, sencillamente no le ofrezcas nada. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ofrecerle a estos pacientes. Y esto es muy valioso dentro de las cosas que se aprenden
con este tipo de grupos y teniendo en cuenta los resultados de estos grupos pues, que se vayan desarrollando gracias a los procesos tan estandarizados que tienen. Elena Patricia Hernández Aguirre nos pregunta, ¿qué cuidados de alimentación son sugeridos en pacientes con el procedimiento de Sugar Baker? ¿Qué opinas, Camilo? ¿Qué has visto de estos pacientes? Lo más importante con estos pacientes en el posoperatorio es no innovar. Estos pacientes son pacientes que se les ha hecho una cirugía bastante grande, pero lo más importante es que ellos intenten comer lo que han venido comiendo toda su vida. Evidentemente en porciones mucho más pequeñas, porque el intestino en este momento en el posoperatorio no está tan preparado para recibir grandes porciones de comida. Pero lo más importante es que si les recomiendan que las uchuvas con miel son lo mejor para el pseudomixoma peritoneal, si nunca las han comido en su vida, es mejor que no lo intenten en el posoperatorio. Ya nosotros somos los únicos que conocemos qué es lo que nos sirve a nosotros y qué es lo que siempre hemos comido y lo que no nos cae mal. Preferiblemente que sea eso, pero eso mismo en porciones más pequeñas. ¿Usted qué opina, doctor Arias, acerca de eso? No, de acuerdo, depende de la fase. Este es un procedimiento que involucra el tracto gastrointestinal, hay que hacer una limpieza exhaustiva del tracto gastrointestinal. Entonces, inicialmente las fases es el manejo de una cirugía de este tipo, que implica inicialmente suspender la vía oral, luego tenemos que pasar a una fase de dieta líquida, pero al final del día los pacientes terminan con una nutrición prácticamente normal. Entonces, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, tendremos algunos cambios, pero lo que queremos mencionar es que, a pesar de que es un procedimiento grande que involucra todo el tracto gastrointestinal, en general al final del día los pacientes van a tener una nutrición muy similar, excepto en algunos que haya que hacer unas resecciones grandes porque han tenido problemas previos, porque han tenido mucho tiempo de evolución de su lesión tumoral. Habrá algunos cambios eventualmente en el número de posiciones, en la forma de comer, pero es el menor de los casos. Si los pacientes acuden y tienen lesiones que son favorables, en general los cambios en la alimentación no son mayores. Entonces aquí Mauricio Castro Melo da gracias al grupo por el trabajo que se ha realizado. Sandra Martínez nos pregunta, muchas gracias. ¿Hay neoplasias secundarias del apéndice? Secundarias. Usualmente, digamos, el apéndice genera los tumores. Es decir, en estos problemas son el 90% de estos pseudomixomas de la aparición de moco en la cavidad peritoneal son originales en el apéndice. La otra causa, en general, pues obviamente las mujeres son los ovarios, los tumores de colon, los mesoteliomas, pero el foco de estos problemas está centrado en el apéndice. Entonces, digamos que ellos son los culpables en general de la mayor parte de los problemas es el apéndice secal. Bueno, aquí nos preguntan si manejamos pacientes de todo el país y al ser un centro de excelencia si manejamos pacientes de otro país. Nos pregunta Natalia Cortés. No, muchas gracias por la pregunta. Sí, siempre hemos creído que este es un equipo que está para servir a todos los pacientes debido a que esto es una patología muy rara. Como es infrecuente y como mencionaba Camilo, hay un desconocimiento muy importante de este problema como un problema serio de salud. Entonces estamos para servirles a todas las personas de todas las regiones del país e incluso estamos siendo identificados como líderes en este procedimiento a nivel de la región de Latinoamérica. Especialmente hemos atendido pacientes de la región Caribe, de islas como Aruba, donde gracias a que hemos tenido buenos desenlaces, hemos tenido un flujo muy importante de pacientes. También hemos operado pacientes de Ecuador y muchas consultas de Panamá y de la región, lo cual nos hace sentir muy orgullosos porque estamos ayudando a nuestros colegas en este procedimiento y a personas que necesitan esta intervención. Bueno, hay muchas personas que nos están siguiendo en este momento. Esteban Cárdenas dice me gusta, dice Maestre nos saluda, David Cuadrado Rincón, Esteban Coral, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Cintia Arevalo Molina
transmitir esa información. Nos saludan desde Buenos Aires, Argentina. Oh, qué maravilla, en el otro extremo de Latinoamérica. Qué bueno tenerlos por acá para servirles. Sí, siempre estamos dispuestos a atender a todos nuestros colegas de América Latina para que nos manden sus pacientes y siempre estamos dispuestos a atenderlos con todo gusto. Eliana Patricia Hernández Aguirre nos dice muchas gracias, doctores. Bien. Bueno, ¿qué opina usted acerca de los cambios de calidad de vida que pueden llegar a tener estos pacientes en el posoperatorio? Es decir, ¿cómo ve usted que llegan nuestros pacientes y en qué condiciones muchas veces logran salir? Sí, es muy importante este punto porque estos pacientes en general, su calidad de vida está deteriorada de manera considerable por la enfermedad, por supuesto, y también por procedimientos que se han hecho, por tratamientos que son invasivos, han recibido quimioterapias, en algunos pacientes incluso radioterapias. Entonces su calidad de vida siempre ha estado muy deteriorada y es muy gratificante cuando estos pacientes que no sienten que han sido desahuciados tienen una esperanza y una opción de tratamiento. En general, de 10 pacientes que vemos, 8, 7 no son aptos para el procedimiento debido al gran compromiso que tienen de la enfermedad, pero de los pacientes que podemos intervenir, el cambio en la calidad de vida es muy importante, es bien marcada, son escalas que estamos midiendo y que podemos decir que cerca de los 3 meses los pacientes van a recuperar toda su funcionalidad y obviamente esto está relacionado con la cantidad de tumor, con el tumor primario, con el interés y la voluntad que pongan los pacientes en su recuperación, pero en general tenemos un buen número de pacientes que a los 3 meses ya tienen una vida completamente normal y muy productiva. Bueno, ya que pues sabemos que es un centro de excelencia y que está acreditado por Joint Commission International, ¿cómo fue ese proceso de acreditación? ¿Cómo han logrado este nivel de estandarización para lograr unos desenlaces y unos seguimientos de sus pacientes para ofrecerles la mejor oportunidad y que estén seguros que estando en este lugar tienen la mejor posibilidad cuando se está refiriendo a ese procedimiento? Pues desde el año 2007 en que empezamos a hacer este procedimiento, siempre hemos pedido que la calidad es uno de los principios fundamentales del tratamiento. Es un procedimiento muy complejo, con muchas variables, y el hecho de implementar listas de chequeo, revisiones de seguridad, diálogos con todos los equipos de anestesia, de instrumentación, de cuidado intensivo y todos los servicios complementarios es lo que hace que se tenga un resultado muy favorable. Entonces, desde que aprendimos la técnica con Sugar Baker, implementamos todas las medidas de seguridad. También otro punto fundamental es el manejo de la quimioterapia, necesita un tratamiento especial y eso implica unas medidas de seguridad también con unos estándares superiores. No hemos tenido ningún evento relacionado con quimioterapia en los 11 años ya que llevamos haciendo este procedimiento. Gracias a toda esa estandarización de procesos y al compromiso prácticamente de todo el hospital. Aquí tenemos que agradecer a todo el hospital, a las múltiples personas que han sido involucradas en este proceso, a las muchas personas que nos han ayudado de manera personal aquí en la evaluación de pacientes. Es un listado innumerable, pero es lo que hace que este grupo de pacientes tenga unos desenlaces satisfactorios y que cambiemos la calidad de vida de ellos. Entonces, en el 2015, la Joint Commission International certificó el centro por sus procesos en calidad y esta calidad es la que queremos mantener y mejorar para el futuro. Bueno, aquí Andrea Hernández nos pregunta cómo podríamos optimizar el acceso a la información de patologías poco frecuentes como esta en el gremio quirúrgico y de esta forma mejorar la oferta de los servicios en los pacientes. Muy buena pregunta, es excelente anotación. Pensamos que
en medicina, incluso en las cátedras de las universidades deberíamos tener acceso a patologías complejas que son infrecuentes y impactan el sistema de salud y que tienen unos costos enormes si no se tratan. Entonces, el desconocimiento de todo este tipo de patologías y que son enfermedades huérfanas, básicamente, también deberían hacer parte de la educación. Lo que estamos haciendo nosotros es, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, concientizarlas sobre el tema, a generar charlas y presentaciones en todos los eventos académicos que tenemos acceso, también con nuestros colegas oncólogos, con nuestros colegas ginecólogos, con nuestros colegas internistas. También tenemos una comunicación muy estrecha para hacer educación y retroalimentarnos también. Nosotros aprendemos de ellos en las terapias nuevas y cómo implementarlas a este tratamiento. Entonces sí, ahí tenemos un gran espacio, una oportunidad de mejora enorme, y esto es muy importante porque el beneficio final es para el paciente. Hay muchos pacientes que tienen este problema y que están en la calle sin saber qué hacer, sin saber qué opciones de manejo tienen para estas patologías, y esto es lo que finalmente es importante, que los pacientes tengan acceso a esta información y sientan que hay un apoyo y hay algo por hacer por ellos. Hemos estado permanentemente intentando hacer intervenciones con el fin de mejorar el conocimiento de estas patologías. Eso incluye la página de internet de la Fundación Santa Fe y la página de internet propia del grupo hypec.com.co, en las cuales pueden consultar toda la experiencia del centro y pueden consultar cosas específicas de cada una de las patologías de las cuales se benefician con este procedimiento. Además de eso, pues como ya lo dijo el doctor Arias, hacemos un esfuerzo para estar generando conocimiento permanentemente con trabajos de investigación, publicaciones permanentes en los cuales se van a exponer en la mayoría de los foros académicos del país y a nivel internacional, a través de póster, a través de artículos, a través de presentaciones orales. Afortunadamente, hemos logrado tener una participación en todos esos foros para hablar con nuestros colegas y decirle a todos nuestros colegas lo que se puede hacer con estos pacientes y todo lo que se les puede ofrecer a estos pacientes una vez se haya realizado el diagnóstico. Además de eso, pues hay muchas cosas en internet que se pueden revisar sobre estas patologías. Ya hasta hace unos años había muy poquita literatura que respaldaba esto. Ahora cada vez más las clínicas de Norteamérica de Julio están dedicadas básicamente a los tumores del peritoneo y reforzando la necesidad de conocer estas patologías y la importancia de reconocer la cirugía de citorreducción con quimioterapia hipertérmica como algo que llegó y que definitivamente va a impactar en todas las patologías tumorales del abdomen. De acuerdo, cada vez las publicaciones científicas son mucho más numerosas en relación al desarrollo de nuevos centros a nivel mundial que han replicado la experiencia del Dr. Sugar Baker, que está en Norteamérica, pero en Europa ha habido un impulso muy importante, y ahora en Asia y en Latinoamérica hay un número creciente de centros de citorreducción, de quimioterapia hipertérmica y cirugía de citorreducción. Nosotros también estamos llegando también a un punto de madurez de generar conocimiento en publicaciones como trombos, en la generación de trombos de estos pacientes, que es un problema muy serio, en la generación de estrategias, especialmente de manejo en pacientes con mesotelioma y cáncer gástrico. Entonces, tenemos experiencias muy positivas que tenemos que compartir con la literatura mundial. Bueno, estamos por aquí a su disposición. Tenemos algunas otras inquietudes. Aquí, Sandra Martínez nos pregunta qué campaña se puede hacer a nivel del paciente para invitarlo a acudir al médico y reconocer síntomas asociados con este problema.
Sí, como mencionamos, lo importante es concientizar. Creo que hay mucho espacio en, en este punto, así como el cáncer de seno, hay un interés muy importante en el autoexamen, en hacer eventos de concientización como maratones, eventos artísticos y de compromiso de gente del medio artístico. También en nuestro programa también tenemos mucha oportunidad de hacer este tipo de eventos. En Estados Unidos sí es muy frecuente. Incluso el doctor Armando Sardi en Baltimore tiene una campaña muy importante de concientización sobre este tipo de problemas, hace maratones, hace muchos eventos donde mueve muchas personas en relación a este problema y a esta enfermedad. Entonces aquí en Colombia también tenemos que replicar esas experiencias y hacer que los pacientes conozcan de estos problemas. En el caso de que se presente, pues saber una vía a dónde consultar y a dónde tener una posible opción de tratamiento. Lamentablemente, del grueso de los pacientes que vemos, muchos de esos pacientes llegan en estados los cuales ya definitivamente no se les puede ofrecer un tratamiento curativo. Por eso es muy importante la educación de estos pacientes. Aquí Nubia Carr nos pregunta acerca de cómo hacer el diagnóstico temprano en estos pacientes. Pues como ya habíamos hablado antes, lo que comentábamos acerca del dolor abdominal, pero ¿qué más podríamos hacer para hacer esos diagnósticos tempranos? ¿En qué hay que pensar? ¿Cuándo hay que las intervenciones, la importancia de las imágenes? ¿Qué opina acerca de eso, doctor Arias? No, de acuerdo, el diagnóstico más temprano puede ser en un hallazgo incidental en una imagen radiológica, donde incluso no se había sospechado este problema. Cuando ya aparecen síntomas, pues obviamente ya es una etapa más avanzada, pero igual se puede intervenir y se pueden hacer cosas que pueden cambiar el pronóstico. Y lo otro, como mencionábamos, es muy importante, es el hallazgo durante la apendicitis aguda, durante el proceso quirúrgico de la apendicitis. Es muy importante que se detecten estos problemas, enviar todos los especímenes a patología, evaluar bien la cavidad peritoneal y concientizar a nuestro grupo de quirúrgico que este es un problema serio y que en muchos casos estos pacientes eventualmente se pueden presentar como apéndices complicados que se manejan de manera expectante, incluso con drenes, y esto puede tener problemas serios en relación al pronóstico. Entonces, este tipo de tratamientos toca hacerlos con mucho cuidado en centros especializados y en general el manejo de la apendicitis aguda tiene que ser quirúrgico y necesita un espécimen para confirmar y sobre todo para descartar la presencia de estas lesiones tumorales, especialmente pacientes complejos como los plastromas apendiculares que pueden fácilmente confundirse con esta enfermedad. Natalia Cortés aquí nos hace una pregunta muy bonita. ¿Existe alguna fundación donde la gente pueda acudir, los mismos pacientes y sus familias, para apoyo con experiencias de personas que hayan pasado por esto? Teniendo en cuenta que hay muchos, estas patologías infrecuentes tienen asociaciones de pacientes, asociaciones de familiares, en los cuales intentan darse información entre ellos. Sería muy importante que existiera esto acá. ¿Qué opina de eso, doctor Arias? Sí, internacionalmente hay varias asociaciones relacionadas con pseudomixoma peritoneal. PMP PALS es una de ellas, Pseudomixoma Survivor es otra de ellas, y lo que nosotros hemos hecho aquí en el grupo desde el año 2007, cuando empezamos a hacer eso, reunir a nuestros pacientes, en general cada 2 años, cada año tratamos de reunir el grupo de pacientes donde se encuentran ellos y tienen un compartir de sus experiencias, de sus diagnósticos, de cómo ha sido esta enfermedad y de su tratamiento, que ha sido muy favorable y ha estimulado a otros pacientes a mejorar su calidad de vida optando por el tratamiento quirúrgico, por esta estrategia de manejo. Nosotros también hemos identificado que muchas de las familias de estos pacientes necesitan apoyo. Muchos de estos pacientes vienen de regiones alejadas de Bogotá, con restricciones económicas muy importantes y hemos tratado de generar una fundación
para apoyar las familias de estos pacientes, que a veces nos enfocamos en el paciente, le damos la mejor calidad de atención, pero las familias también, el soporte y la red de apoyo de estos pacientes a veces las dejamos desatendidas, y ellos son un grupo muy importante de personas que se necesitan para que estos problemas salgan adelante. Bueno, Marta Cecilia Mora nos pregunta, distribución del grupo etario, género y etapa de la vida en la que más se presenta el pseudomixoma peritoneal. En general son personas muy activas, están en épocas muy activas y muy productivas de su vida, son pacientes de 40, 50 años. La mayor parte de las personas que hemos intervenido en nuestro grupo son mujeres, obviamente porque la segunda causa de estos problemas de carcinomatosis peritoneal es el ovario. Entonces es un grupo que está creciendo mucho, tiene opciones de tratamiento y son personas que en general, como todos los tumores malignos de la cavidad peritoneal y en general todo el cáncer a nivel mundial, cada vez vemos pacientes más jóvenes y más comprometidos con lesiones más agresivas. Entonces antes la frecuencia era en pacientes de 60, 70 años en muchas de esas lesiones tumorales, y ahora la frecuencia es en personas mucho más jóvenes y que tienen unos impactos sociales y económicos muy severos. Bueno, Diana María Castelblanco Hernández nos dice, doctores, buenas noches. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de tumores? ¿Es posible hacer una apendicectomía profiláctica si las personas están en riesgo? Llama la atención algo tan discutida como la apendicectomía profiláctica. ¿Usted qué opina de eso, doctor? Es un tema muy controversial, Teóricamente, debería ser la forma como podemos prevenir estos problemas. Si no tenemos el apéndice secal, pues obviamente no vamos a tener este problema ni de apendicitis ni de tumores del apéndice. Eso estará en el futuro, los datos epidemiológicos nos dirán cuánto vale remover un apéndice sin proceso inflamatorio y cuánto vale remover un problema apendicular complicado que tiene una mortalidad muy alta. Entonces es un problema que seguramente los datos en el futuro lo mostrarán. En una época algunos procedimientos ginecológicos se acompañaban de la apendicectomía, llamémoslo así, profiláctica, en algunos dolores abdominales, en procesos adherenciales también se realizan, y eso por supuesto ha mostrado impacto. El problema es que no hay suficientes datos para poderlo recomendar de manera sistemática. En algunos pacientes que tienen problemas genéticos, congénitos, que tienen familias con riesgo de tumores familiares, heredofamiliares, pues hay alguna justificación, pero el tiempo dirá con datos epidemiológicos se justifica realizar esta intervención. Bueno, Alexandra Sierra se conectó para saludarnos. Sandra Martínez, si hay una historia familiar de cáncer de apéndice, hay un riesgo de tener en el futuro, ¿hay algún tipo de screening o test como lo hay en el cáncer de seno? Pregunta muy interesante que le preguntan muchos familiares con empresas de periodistas. Sí, en general en tumores de colon, de seno, hay descripciones de síndromes heredofamiliares. En el cáncer de apéndice no hay una relación directa como en estos tumores. Cada vez que se está estudiando más el apéndice, sí se están encontrando alteraciones genéticas en el KRAS, en todas las alteraciones que se encuentran en los tumores de colon. Sin embargo, no se ha podido establecer una asociación directa para que justifique estas intervenciones, pero como mencionábamos antes, el futuro lo dirá. Cada vez más hay más sets genéticos que se pueden hacer a estos pacientes, y sí encontramos algún patrón familiar en estos pacientes, y sí recomendamos una vigilancia activa, pero hacer intervenciones activas es todavía un tema muy controversial. Bueno, dentro de su experiencia, más o menos, ¿cómo es la vivencia de estos pacientes durante la hospitalización? ¿Cuánto, más o menos, o sea, cómo les va? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cómo, desde el punto de vista emocional, cómo es para ellos y para sus familias la realización de este tipo de procedimientos? Pues obviamente
desde el diagnóstico es un proceso que impacta psicológicamente a los pacientes. ¿No? Cuando se menciona la palabra tumores, cáncer, neoplasias, obviamente esto tiene un impacto muy importante sobre los pacientes. Y lo que hay que hacer, o lo que hemos tratado de hacer aquí en el equipo, es educación, acompañarlos en cualquier decisión, ya sea quirúrgica o ya sea eh, abstenerse de algún tratamiento, y acompañarlos a ellos y a su familia en toda esta toma de decisiones, brindarles la mejor información disponible, brindarles el acompañamiento y el calor humano del equipo que ha caracterizado a todo este grupo. Ya en el aspecto hospitalario, lo más importante es tener una buena información para que ellos conozcan y sepan cuáles son las cosas que debemos esperar durante la hospitalización, que ellos se empoderen de su autocuidado, y esto hace que los desenlaces y los resultados operatorios sean muy favorables. Bueno, para esto es muy importante tener en cuenta lo que dijo acerca de escuchar la palabra tumor y escuchar la palabra cáncer para estos pacientes. Muchas de las enfermedades que nosotros manejamos son histológicamente denominadas como patologías benignas. Sin embargo, su curso clínico tiende a ser muy malo. En ese orden de ideas requiere una intervención bastante agresiva. Muchos de estos pacientes dicen, pero si a mí me dijeron que yo tenía un tumor benigno, ¿por qué me están operando? ¿Por qué me están haciendo esto? Realmente estas enfermedades tienen un curso bastante, por un lado, imprevisible, y por el otro lado, generalmente tienen un comportamiento como si fueran malignos. Sin embargo, histológicamente, muchos de estos tumores son clasificados como benignos. Entonces, esta parte de la educación, tanto para los pacientes como para los colegas médicos, es muy importante, que solo de pensar que es un tumor benigno no significa que las intervenciones sean intermedias, o sencillamente con hacer una resección local o con hacer ese tipo de cirugías es suficiente. Muchas veces estos pacientes requieren otro tipo de intervenciones, y siempre se benefician de una valoración de un centro de referencia para el manejo de estos tumores. Estoy de acuerdo. En la medida que se ha venido conociendo más de estos problemas tumorales, aprendemos más de cómo se comportan y cuál es la historia natural de estos problemas. Hace algunos años un pseudomixoma peritoneal se dejaba sin ninguna intervención, solamente cuando generaba problemas grandes de compresión, de síndrome compartimental, entonces se intervenía. Y estamos de acuerdo, el hecho de que tengan un tiempo de evolución largo no significa que sean problemas que no requieran atención. Histológicamente, muchas de esas lesiones, como los mesoteliomas multiquísticos, algunos tumores de bajo grado, su histología, su aspecto en el microscopio es muy tranquilo, pero que se comportan de una manera muy agresiva de manera local y en la cavidad peritoneal. Y esto acaba con la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes que tienen su cabeza, su cerebro perfecto, sus pulmones perfectos, y que finalmente, como vimos en alguno de los videos, las lesiones intestinales hacen que estos pacientes prácticamente fallezcan de inanición. Entonces su calidad de vida se va deteriorando progresivamente, y esto es lo que hay que tratar de evitar. Y no por el hecho de que tengan una histología, llamémosla tranquila, no significa que requieran un tratamiento amplio y con una intención curativa. Bueno, aquí tenemos Laura Galindo, comenta Cristian Cárdenas Rojas refiriendo la transmisión. Manuel Arrieta García, ¿cuáles son las personas que se encuentran más en riesgo de tener este tipo de enfermedades? Pues primero, el tener el apéndice cecal ya lo hace uno estar en ese grupo de riesgo. Lo segundo, lo que hablamos, familiares y personas que tienen algunas lesiones, especialmente tumores ováricos, que ya sabemos que hay síndromes heredofamiliares relacionados con seno, relacionados con colon. Estos pacientes deberían ser evaluados no solo por los grupos quirúrgicos de cirugía colorectal, cirugía de mama, sino también con estudios genéticos para complementar la información.
Y en general, cualquier persona que tenga síntomas gastrointestinales que no han sido claramente establecidos, son personas que están en riesgo de tener cualquier lesión neoplásica hasta que no se demuestre lo contrario. Más aún en un país como Colombia, donde sabemos que el cáncer gástrico, los tumores de seno y otras neoplasias como próstata también son muy prevalentes, entonces deberíamos acudir cuando hay alguna duda con estos síntomas. Ya que me mencionó el cáncer gástrico, doctor Arias, teniendo en cuenta la prevalencia de esta enfermedad en nuestra población, para nuestros colegas, encontrarse con un diagnóstico de una carcinomatosis peritoneal por un cáncer gástrico o tener una citología positiva en un cáncer gástrico, ¿cuál debería ser el enfoque adecuado de esos pacientes? En general, entonces, los pacientes con un cáncer gástrico de por sí tienen un pronóstico bastante oscuro. Sin embargo, pues gracias a las nuevas estrategias de quimioterapia y las cirugías mínimamente invasoras, ese pronóstico mejora considerablemente. El compromiso peritoneal, sabemos que definitivamente estos pacientes que tienen esta diseminación tienen un pronóstico muy desfavorable, muy pobre, al igual que cuando se han sido resecados estos tumores y vuelven a aparecer en el peritoneo, que es cerca de un 30%. Esto marca un pronóstico muy pobre para estos pacientes. Entonces, muy importantes son las estrategias de evaluación preoperatoria. Cuando tenemos un paciente con un tumor que se sospecha avanzado, realizar las laparoscopias, hacer las citologías respectivas para evaluar la cavidad peritoneal, para hacer los tratamientos de neoadjuvancia necesarios. Y los últimos estudios muestran que estos pacientes, cuando tienen citologías, cuando tienen celulitas en el líquido peritoneal, se puede hacer esta intervención de la quimioterapia intraperitoneal y pueden lograr desenlaces mejores que con el tratamiento convencional. Entonces, estos pacientes que tienen tumores avanzados, que requieren un enfoque inicial diferente, no solamente llevar al paciente a cirugía para hacer el manejo del primario, sino también enfocarnos en el manejo integral para lograr mejores desenlaces oncológicos a largo plazo. Ahora estoy viendo a muchos colegas conectados. ¿Usted qué consejo le podría dar a ellos en dado caso de que entran a hacer una apendicectomía y encuentran un apéndice que macroscópicamente, pues, un apéndice aumentado de tamaño, macroscópicamente muy similar a una apendicitis, llega la patología a su consultorio, posteriormente en consulta externa, y le reportan una neoplasia de origen apendicular, ya sea de bajo grado o de alto grado? ¿Qué cosas les podría preocupar a ellos acerca de ese tipo de tumores? ¿Qué cosas deberían alertarlos a ellos acerca de remitirlos a centros como este de manejo de tumores apendiculares? ¿Qué cosas deberían hacer que ellos hagan una segunda intervención con estos pacientes? Sí, realmente deberíamos ser bastante conservadores y prudentes en relación a realizar nuevas intervenciones. Lo más importante es el evento quirúrgico primario. Si vemos que hay algún hallazgo, como mencionábamos, que está el apéndice, se sale de las características que encuentra uno en un proceso inflamatorio. Sin embargo, algunos de estos tumores pueden ser perfectamente iguales a un proceso inflamatorio. Entonces, cuidar la cavidad peritoneal, evitar que haya perforaciones, evitar que haya diseminación peritoneal, eso es lo más importante, y sobre todo tener un diagnóstico histológico, remover el apéndice secal, eventualmente algunos pacientes requerirán un procedimiento mayor, eventualmente una microlectomía derecha, pero obtener diagnóstico histológico es fundamental. Cuando llega ya la patología, el diagnóstico histológico, pues hay que mirar son los bordes de sección y mirar si hay soluciones de continuidad en el apéndice. Si esto se logra identificar, es mejor que el paciente vaya a un centro para ser evaluado y mirar a ver si hay necesidad de tratamiento ulterior. Y si definitivamente es un tumor de alto grado o un adenocarcinoma de apéndice, pues ahí no hay duda, necesita tratamiento complementario y un manejo integral
por un centro, por un equipo especializado en neoplasia del peritoneo. Bueno. Muy bien, entonces espero que se haya diseminado el concepto de que tenemos este problema, que es una realidad, que hay opciones de tratamiento para muchos de estos pacientes y que estamos a su entera disposición para atender las consultas, para recibirlas a los pacientes que requieran consejo o atención en este tipo de problemas. En nuestro equipo de trabajo no tenemos ninguna limitación para el acceso a la primera consulta, independientemente de su capacidad de pago, de sus seguros, estamos dispuestos a atenderlos con muchísimo gusto. Y si estamos en capacidad de ayudarles, con mucho gusto, con el resto del equipo del hospital, trataremos de hacer que su tratamiento sea el más adecuado. Muchas gracias por la participación y espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Nos escribe Natalia Cortés y nos escribe Mauricio Castro, ofreciendo muchas gracias por la información otorgada. Estábamos para atenderlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.